Buenas tardes, pues bienvenidos al curso, bienvenidos a las 31 sedes que ya tenemos en el curso, bienvenidos a los que están aquí en CEU. Pues hoy tenemos un ponente muy interesante por la temática y también porque es un momento de mucha coyuntura en su país. Hoy vamos a hablar de la situación en Ecuador y hoy tenemos el honor de tener al maestro Claudio López Calle. Actualmente es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca desde 2009. Es licenciado en Ciencias de la Educación con la especialidad en Psicología Educativa y Magíster en Educación y Desarrollo del Pensamiento por la misma universidad. También es miembro del grupo de investigación sobre la universidad y la educación en la Universidad de Cuenca y actualmente es estudiante de doctorado en pedagogía aquí en la UNAM. Y bueno, sus temas incluyen la calidad educativa. Actualmente investiga sobre la evaluación y la acreditación de las universidades en Ecuador. Y en una línea secundaria de trabajo tiene que ver con la formación y la profesionalización de los psicólogos en Ecuador. Hoy vamos a tener un programa un poquito más breve porque pues el maestro Claudio tiene que irse un poco antes, entonces va a dar una presentación de 1 hora y luego vamos a dar nuestra pues oportunidad para preguntas, entonces pues que ya se van pensando en sus preguntas de una vez. Bueno, pues bienvenido, Claudio. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Agradecer por la invitación, sobre todo al doctor Alcántara, que fue mi profesor en una de las asignaturas aquí en el doctorado. Bien. Entonces, voy a presentar el sistema de educación superior de Ecuador. Este sería el índice de lo que voy a abordar más adelante. Son más o menos 8 puntos que abarcan la mayoría de las facetas del sistema de educación en Ecuador. En primer lugar, tocaré algunos puntos sobre el Ecuador, sobre todo la coyuntura actual. Luego veremos a breves rasgos la historia de la educación superior, para luego centrarnos en el tema de las instituciones que existen actualmente en Ecuador y su configuración actual. También sobre el tema de la evaluación y acreditación, el gobierno del sistema, datos estadísticos de cómo está distribuida la matrícula, también sobre los docentes y finalmente sobre la ciencia y tecnología en Ecuador. Y principalmente me centraré en el tema de becas, que fue algo importante desde el 2012 en adelante. Bien, ahí tenemos a breves rasgos ciertas etapas de la historia del Ecuador, que coincide con la mayoría de países en Latinoamérica. Una etapa que sería el tiempo de la colonia, y luego una pequeña etapa que tiene que ver con la Gran Colombia, cuando Ecuador, junto con Colombia, Venezuela y Panamá, es parte de la Gran Colombia. Y desde 1830, cuando nace el Ecuador con el nombre de Ecuador, que iniciaría la etapa de la República. Luego voy a retomar esto para explicar cómo surgen las universidades en estas distintas etapas.
Aquí está a breves rasgos los últimos 40 años. Ahora en el 2019 acabamos de cumplir 40 años del regreso a la democracia, que inició en 1979. Está bien. Luego vamos a ver un poco cuáles son las exportaciones de Ecuador. Una y fuerte es el tema del petróleo. Ecuador tuvo su primer boom petrolero en 1972 hasta 1981 y coincide que empieza una dictadura militar cuando el Ecuador empezó a tener mucho dinero ese tiempo, del 72 al 79. Entonces en el 79 el país vuelve a la democracia con una constitución y el presidente es Jaime Roldós, que murió en el 81 en un accidente de avión, y asumió las funciones del vicepresidente, que fue Osvaldo Hurtado. Ahí tienen un poco la tendencia ideológica de cada presidente. Luego del 84 al 88 surge León Febres Cordero, que fue un presidente de derecha, un tanto autoritario. De 1988 al 92, el presidente fue Rodrigo Borja, que fue de centro izquierda. Un aspecto importante en esta presidencia fue el levantamiento indígena. En 1992 se cumplían los 500 años de la colonia o de la colonización de América, 1992. Entonces este presidente enfrentó por primera vez las movilizaciones de los indígenas, que fueron muy fuertes. El país tomaba conciencia que los indígenas eran un grupo fuerte, y desde ahí en adelante los indígenas han sido un factor importante de presión, sobre todo al poder. Del 92 al 96 entra otro presidente de derecha, que es Sixto Durán Ballén, y en esta presidencia se instaura más el neoliberalismo en la década de los 90. Este es un presidente que cree mucho en la reducción del Estado. Al final de su presidencia entramos en otra guerra con Perú. Y del 96 al 2006 fue una década muy complicada. Tuvimos 7 presidentes en 10 años. Pues vuelvo a insistir, fue unos años muy complicados de turbulencia, de levantamientos, de crisis, para el tema de la educación superior, de poco presupuesto. En el 96 llega Abdalá Bucaram, que fue un nefasto presidente, y a los 6-7 meses le votamos. Y debía subir la vicepresidenta, que era la primera mujer vicepresidenta del país, que era Rosalía Arteaga. Pero como pasa en nuestros países, el Congreso sobre todo no le aceptó que una mujer suba a la presidencia. Y se inventaron un presidente interino, que fue Fabián Alarcón. Estuvo del 97 al 98, un año y medio más o menos. Y curiosamente, antes de finalizar su presidencia, se crea una constitución política de 1998 que tenía un corte más neoliberal. Hay una cosa curiosa en esta constitución. Con los gobiernos anteriores
se había flexibilizado el tema de un montón de cosas, entre eso el tema de los bancos. Y mucha gente, sobre todo los banqueros y lobistas que tenían en el Congreso, colocaron en una transitoria que en caso de que los bancos quiebren, el Estado debe asumir las deudas. Y cuando llega Jamil Mawad, que le tengo señalado ahí, que prácticamente fue financiado por los banqueros. Entonces Jamil Mawad llega y hace dos cosas por las que se les recuerda mucho. Uno, una cosa positiva, logramos cerrar nuestras diferencias con Perú. Entonces cerramos fronteras y digamos llegamos a la paz. Pero más adelante este presidente, por tapar a los banqueros, termina dolarizando el país. En el 98, 99, 2000, los bancos empezaron a caer uno tras otro. Entonces era increíble cómo los bancos se derrumbaban. ¿Qué había pasado? Que con la creencia de que no hay que regular, que el Estado debe ser lo más pequeño posible, que el mercado se regula solo, entonces no se controló a los bancos. ¿Qué hicieron los banqueros? Pues malgastaron la plata, se prestaron a sí mismo dinero. Es curioso, por ejemplo, prestaban 10 millones de dólares a la empleada del banquero, al chofer otros 20 millones de dólares. Es decir, abusaron al no tener control y empezaron a quebrar. Y a la larga, quien terminó asumiendo todo este problema fue el país. Y es por eso que en el 2000 Ecuador se dolariza. Nosotros no tenemos moneda propia, tenemos el dólar, luego de esta gran crisis. Mawad sale a los 2 años, asume el vicepresidente Gustavo Noboa, que se encarga de dolarizar el país. Luego viene Lucio Gutiérrez, que igual dura 2 años, y asume luego el vicepresidente Emilio Palacio. Por ejemplo, el presidente Gutiérrez llegó al poder con los indígenas y al cabo de unos meses también les dio la espalda. Entonces, luego de estos años turbulentos con un montón de problemas, aparece un outsider, que es Rafael Correa, que fue ministro de Economía del presidente Palacios. La gente estaba cansado de los políticos, de los diputados, y Rafael Correa aparece con un discurso más de izquierda, joven, muy carismático. Si le han escuchado, Rafael Correa tiene una capacidad de palabra increíble y capacidad de convencimiento. Entonces la gente estaba cansada y gana las elecciones. Y dura desde el 2006 al 2017. Y curiosamente coincide con el segundo boom petrolero del Ecuador, que va desde 2008 al 2014. Entonces los precios del petróleo se dispararon de 25, 30 dólares a más de 100 dólares durante un buen periodo de tiempo. Entonces tuvimos mucho dinero. Y hay todo un debate si realmente ese dinero del boom petrolero se invirtió bien o se malgastó. Cuando estuvo en el 2016, el gobierno del presidente Correa hizo toda una campaña de la década ganada en los medios de comunicación para ver dónde se invirtió el dinero. Y los opositores hablaban de la década perdida. Vuelvo a insistir, hubo mucho dinero, se mejoró la red vial del país, se hizo muchas hidroeléctricas, incluso en exceso, y muchos de estos recursos llegó también a educación superior, que vamos a ver a continuación. Y también hizo una constitución política en el 2008. Y es una constitución, muchos dicen hiperpresidencialista, pero es, creo que la única constitución en el mundo que reconoce los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Tiene puntos interesantes y también puntos que se podrían criticar. Y desde el 2017 asume el poder Lenín Moreno, que fue el vicepresidente del presidente Correa. Y actualmente, como sabrán, están peleados a muerte
hay un enfrentamiento brutal entre los dos. Y el presidente Moreno, aunque ganó con el plan de gobierno de Alianza País, que es el gobierno, es el partido del presidente Correa, se ha derechizado los últimos años y volvimos al Fondo Monetario Internacional. A pesar del boom petrolero, una vez que el presidente Correa termina su periodo, terminamos también muy endeudados, sobre todo desde el 2014, cuando el precio del petróleo empezó a bajar. Esto como un marco para entender ciertas cuestiones de la educación superior. Por ejemplo, vamos a ver que desde el 96, 98, 99, la década del 90 en adelante, surgen muchas universidades, sobre todo privadas. Bien, ahí están unas fotos de estos días de las manifestaciones. La foto del centro es una foto interesante que llegó al Washington Post. Es una mujer indígena con mascarilla en las protestas y lo que tienen ahí es el gas que lanzaba la policía. Como ven, hay fotos en contra del presidente y sobre todo del Fondo Monetario Internacional. Una de las fotos que tienen ahí, la de abajo, aquí hay una cosa interesante, es de la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, que abrió las puertas para que los manifestantes puedan dormir en sus instalaciones, y por los cuales, una vez que el paro se acabó, había un video en redes que todos, una vez que el paro se acabó, decían gracias Salesiana, iban cantando saliendo de la universidad. Bien, ahora veamos unos datos de Ecuador. Como saben, está en Sudamérica, es uno de los países más pequeños de la región. Limitamos al norte con Colombia, al sur con Perú y tenemos bastante costa en el Océano Pacífico. El nombre se debe a que a la línea ecuatorial. Ecuador está en la mitad del mundo. Si alguna vez van a Quito, al norte de Quito está a la mitad del mundo. Entonces uno puede tomarse una foto con un pie en el norte y con el pie en el sur. Y hay una cosa interesante. Suele haber ahí unos clavos donde uno puede parar un huevo. Y si logra parar el huevo, se queda parado en la punta del clavo, ¿no? Entonces es interesante. Hay tres regiones en el Ecuador. Uno, la costa, que está más hacia el Pacífico. Lo que tienen ahí de color un tanto café son los Andes. Entonces tenemos mucha cadena montañosa y muchos volcanes, sobre todo en el centro y en el norte del país. Y tenemos una buena parte del Amazonas, donde están la mayoría de pozos petroleros. En el centro del país, en la sierra, es donde están, y el norte, mucha población indígena. Es por eso que son capaces de llegar a Quito fácilmente. Estos son datos de algunos puntos. Entonces somos 17.300.000 habitantes, el 72% mestizos, 8% afroecuatorianos, 7% de indígenas y Montubio 7%. Esto es autoidentificación. En el censo del 2010 se pregunta a las personas cómo se autoidentifica, es percepción. Como les decía antes, la moneda es el dólar estadounidense, que empezamos desde el 2000. Y aunque esos primeros años hubo muchos inconvenientes con el tema del dólar, sin embargo, hoy el dólar ha permitido que
que no tengamos tanta devaluación como otros países, como Argentina o Venezuela, por ejemplo. Entonces ha permitido estabilidad. Pero también, al estar dolarizados, el país es un tanto costoso. Las exportaciones, principalmente petróleo, banano. De hecho, fuimos el primero o segundo país bananero del mundo. También tuvimos nuestro boom del cacao. Y también exportamos flores, como ven, cosas primarias. Por el periodo de la dolarización, de la caída de los bancos, entre el 99 y 2005, hubo 3 millones de personas que salieron fuera, principalmente Estados Unidos, España e Italia. Y actualmente tenemos también flujos de migración de personas de Colombia desde hace muchos años por el tema del conflicto armado. Y estos últimos años, personas de Venezuela. Este es un histórico del coeficiente de Gini. Desde el 2007, como ven, hasta el 2019, el coeficiente de Gini disminuyó. Actualmente estamos en 0.478. Y vamos a entrar entonces en la historia de la educación superior. Entonces, esta sería la etapa colonial. En 1603 llegan los agustinos a Quito y fundan lo que sería la primera universidad en el tiempo de la colonia. Posteriormente desaparece esta y es asumida por los jesuitas con la San Gregorio Magno en 1622. Y más tarde, en el 81, llegan los dominicos y fundan la Santo Tomás de Aquino. Y parece que hubo una disputa entre jesuitas y dominicos. De tal manera que en 1788 el Estado español asume la universidad. Es una universidad regentada directamente por el Estado español y es la pública y real Universidad Santo Tomás de Aquino. Todas estas etapas las tomo de Lucas Pacheco, que es un investigador ecuatoriano. Hay un texto que está en las referencias que envié sobre historia de la universidad en Ecuador. Luego, en la etapa de la República, en el tiempo que fuimos parte de la Gran Colombia, Simón Bolívar en 1826 crea la Universidad Central de Quito. Entonces, crea en Colombia, en Venezuela y en Ecuador universidades centrales. Y en Ecuador le denomina Universidad Central de Quito, 1826. Sin embargo, en el 30, Ecuador se separa de la Gran Colombia e inicia por su cuenta un estado independiente. Y el segundo vicepresidente del país cambia la denominación Quito por Ecuador, que es el nombre que hasta ahora tiene la Universidad Central del Ecuador. En 1867 aparecen dos universidades, en la zona sur, que es mi universidad, la Universidad de Cuenca, y en la costa, la Universidad de Guayaquil. Luego, en 1869, un presidente que no confiaba mucho en la Universidad Central, él confiaba más en las escuelas politécnicas, entonces quería que en el Ecuador existan más ingenieros. Cierra la Universidad Central porque también se oponía al gobierno de García Moreno y crea la Escuela Politécnica Nacional. Sin embargo, tiene pocos años. Se cierra la Politécnica en 1975, una vez que García Moreno muere, y vuelve a abrirse la Universidad Central del Ecuador. El siguiente periodo, en 1895, surge el laicismo en Ecuador, que es la Revolución Liberal, donde se separa la Iglesia del Estado, con Eloy Alfaro.
Y también en 1901 se crean los primeros colegios normales del país, que son los encargados de formar los docentes de primaria. Manuela Cañizares para las mujeres y Juan Montalvo para los varones. La reforma de Córdoba también influye en el país. De hecho, la primera reforma en educación superior del país surgiría por los 20 al 22, producto de la influencia de la reforma de Córdoba, sobre todo en la Universidad Central del Ecuador. Entonces se crean federaciones de estudiantes, el tema de la universidad popular, la docencia libre, que son valores tomados de la reforma de Córdoba. El siguiente periodo, de 1925 al 44, se vuelve a refundar la Politécnica Nacional, que se había fundado antes, como les indiqué. Surge otra universidad nacional al sur, que es la Universidad Nacional de Loja. Y en el tema de movimientos estudiantiles, se reconoce legalmente la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la famosa FEUE, en 1944. El siguiente periodo, del 44 al 69, que coincide con el boom del banano, es interesante. Por ejemplo, en 1946 se autoriza el funcionamiento de universidades privadas. Y ese mismo año aparece la primera universidad privada del Ecuador, que es una universidad de los jesuitas, la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La Revolución Cubana del 59 también influye, sobre todo en el movimiento estudiantil. Y aquí hay un dato interesante. Como para contrarrestar la Revolución Cubana, desde Estados Unidos surge la Alianza del Progreso. Y en Ecuador, aunque no tuvo muchos efectos en el campo económico, sí en el tema de educación, por los recursos que llegaron. Entonces existieron construcciones, reformas de planes de estudio, especializaciones de bachillerato, aumento de número de maestros, crece la matrícula de primaria y secundaria, que justamente luego las personas que salgan de aquí van a presionar por matrícula en educación superior, y también crecen las universidades públicas. En el 66 se crea el Consejo Nacional de Educación Superior. En el 69 se suprime el examen de ingreso a las universidades. Es un hito importante porque muchos autores plantean que de aquí en adelante, al permitir el libre ingreso, la calidad académica de las universidades bajó. Fue una conquista del movimiento estudiantil, pero los historiadores plantean que hubo efectos en la calidad académica. Las universidades se inflaron en su matrícula, etc. La siguiente etapa que plantea Lucas Pacheco va del 1970 a 1990. Y aquí vendría la segunda reforma universitaria de la educación superior del país. Entonces, la primera, influenciada por la reforma de Córdoba, que no, digamos, en términos reales, no afectó mucho. Y esta segunda reforma, que vuelve a tomarse los postulados de Córdoba y se aplicaría sobre todo en la década del 70, con Manuel Agustín Aguirre, que fue un rector de la Universidad Central del Ecuador. Lo que les indicaba hace un momento. Entonces, es una etapa de masificación de la educación superior, pero con baja calidad académica. En 1982 hay una ley de educación superior, se crea el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas y el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el mismo nombre que ustedes actualmente tienen, que luego va a cambiar. Y aquí hay un dato importante. En 1987 a 1989 hay una consultoría para evaluar las universidades, que es elaborado por
por Lucas Pacheco. Es una primera evaluación del sistema de educación superior. No obstante, los informes nunca fueron publicados, se quedaron guardados en algún lugar, porque habían datos que eran alarmantes. Ventajosamente, hace unos 5 años se logró publicar este informe. Entonces hay datos interesantes de cómo estábamos con estudiantes, en docentes, en presupuesto. Y realmente había muchos problemas en las universidades. Y finalmente, el periodo 1990 al 2010, que vuelvo a insistir, desde el 90 un poco el tema del neoliberalismo en Ecuador. Entonces es una etapa de las universidades con poco presupuesto. Las universidades públicas son estigmatizadas por la politización, por el tema de calidad académica, y es por eso que en esta etapa crecen mucho las universidades privadas, principalmente porque ofrecen muchas facilidades, horarios, carreras atractivas, y lo que tienen ahí, el tema de las ingenierías, no sé, en México y en otros países. Pero en Ecuador hubo una etapa que la mayoría, un montón de titulaciones tenían como primera parte ingeniería en marketing, ingeniería en estética, ingeniería comercial, ingeniería en todo. Entonces como que es más atractivo ser ingeniero que ser licenciado. Entonces es decir, las universidades privadas adornaban mucho los títulos para captar clientes. Bien, eso a breves rasgos la historia de la educación superior en Ecuador. Veamos ahora la configuración actual. Ahí tienen un poco cómo evolucionaron las universidades públicas, privadas y el total de universidades. Actualmente en el Ecuador existen 60 universidades. Comparado con los otros países que aquí presentaron, es un número pequeño. Como ven, las universidades privadas que están en azul tienen un pico de crecimiento desde el 90 hasta el 2012 más o menos, que es cuando se evalúa y se cierra universidades. No sé si se ve. Esto de aquí. Si no se hubiese hecho la evaluación y acreditación que luego voy a hablar aquí, esta línea hubiese seguido creciendo como en la mayoría de países. Si ustedes ven, la tendencia de la educación privada es a crecer, pero, y creo que es algo importante de Ecuador, que aquí decrece. Si ustedes ven, desde este periodo, prácticamente la universidad privada rebasó a la universidad pública. Sin embargo, actualmente es al revés. Entonces, tenemos 60 universidades, de las cuales 33 son públicas y 27 universidades privadas. En esta diapositiva están 3 cortes, del 89, 2008 y 2018. Si ustedes ven, en 1989 solo había 25 universidades en todo el país. En el 2008, 72, 44 privadas y 28 públicas. Y actualmente las privadas son menos que las universidades públicas. Aquí tienen también otro gráfico donde se presentan el número de institutos técnicos y tecnológicos. ¿Qué abarca el sistema de educación superior en Ecuador? Abarca estas dos cosas: universidades y escuelas politécnicas y los institutos técnicos y tecnológicos, que actualmente son 241 institutos técnicos y tecnológicos,
de carreras cortas y 60 universidades y escuelas politécnicas. La división en los institutos técnicos y tecnológicos más o menos es la mitad y mitad. Bien, pasemos al siguiente punto, que sería el tema de la evaluación y acreditación. Ahí tienen un histórico de cómo inicia y cómo evolucionó la acreditación en el país. Ecuador es de los últimos países en sumarse a los temas del aseguramiento de la calidad. A ver. Estos son los distintos nombres que ha tenido el Instituto de Acreditación. Entonces, CONEA, CEACES y actualmente se denomina CACES. Hubo una primera evaluación en el 2006 que fue voluntaria. Es decir, no todas las instituciones tenían que someterse a la evaluación. Y una cosa interesante, como era voluntaria, poquísimas se sometían a ser evaluadas. ¿Por qué pocas se sometían a ser evaluadas? Porque nadie les presionaba, el Estado no había ejercido su rol regulador. Por ejemplo, otra explicación de por qué crecieron tanto las universidades privadas es porque la normativa era muy laxa. Muchos, por ejemplo, diputados, muchos diputados, cuando estaban en el Congreso, lo que hacían era organizar una universidad para que una vez que ellos salieran, fueran los rectores. Entonces creaban universidades que digamos no eran universidades. Y como el Estado no regulaba, no había mucho inconveniente. Incluso había una universidad que se llamaba la Universidad Cooperativa de Colombia, una universidad privada que prácticamente regalaba títulos y muchos diputados sacaban ahí sus títulos de pregrado, de posgrado. Era realmente escandaloso, de tal manera que en la Constituyente del 2008 se crea un mandato para cerrar esa universidad y para evaluar todas las universidades. Es por eso que en el 2009, bajo el mandato de la Asamblea Constituyente que creaba la nueva Constitución, se obliga a que se evalúen las universidades. Este es un hito importante, donde el Estado toma su rol protagónico. Entonces quiere controlar y regular las universidades. Entonces todo el sistema debía someterse a evaluación. Y en el 2009 surge el primer informe de cómo estaban las universidades. Y el país se entera del negociado que había en educación superior. Y una cosa interesante, se categoriza las universidades. Universidades A hasta universidades D. Que más adelante vamos a ver que en la categoría E estaban 26 universidades, todas privadas. A las universidades de la categoría E, que son 26, se les da 3 años para que mejoren y se les vuelve a evaluar en el 2012. De las 26 se cierran 14 porque no mejoraron en ese periodo. Entonces fue digamos impresionante cuando empezaron a salir datos de cómo estaban ciertas universidades del negociado que existía. Por ponerles un ejemplo, un amigo que luego estuvo en la comisión interventora de una universidad cerrada. Había una universidad que tenía un edificio inmenso donde funcionaba. Y por ese edificio pagaba una cantidad altísima por renta. Pero ese edificio no era de la universidad.
era de propiedad del dueño y el mismo dueño alquilaba el edificio. De tal manera que cuando cierran la universidad, como el edificio no era de la universidad, no pudieron incautar el edificio. Entonces, digamos, de alguna manera todo estaba amarrado. En el 2013 vuelve a haber otra evaluación obligatoria, ya realizada por el CEACES. Y también fue una experiencia fuerte, porque muchas universidades de la categoría se les bajó de categoría. Y muchas universidades de aquí se recategorizaron en el 2015. Ahora este año o el próximo vendrá la siguiente evaluación. Ahí están a breves rasgos los distintos modelos de evaluación, es decir, cuáles eran los pesos en las distintas dimensiones del modelo de evaluación. Entonces, en la mayoría está el tema de academia, de investigación, de gestión. Bien, no me voy a extender mucho en este punto. A ver, ahorita me di cuenta y ahí el dato está mal ahí, es del 2012. ¿Ya? El cierre de las universidades se produjo en el 2012. En el 2014 cierra una universidad indígena. El cierre es en el 2012. Así amaneció de la noche a la mañana muchas universidades privadas, con un sello que tienen ahí, ¿no? Suspendida por falta de calidad académica. Esto fue comida para los medios de comunicación y los periódicos. Entonces, y amanecieron cercadas por la policía. Entonces fueron 14 universidades. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, entonces en los reportes y en las entrevistas empezaron a salir un montón de cosas sobre estas universidades. No sé bien, pero creo que no hay otro país que haya decidido cerrar un buen número de universidades. Muchos países no se complican, ¿ya? No se complican con cerrar universidades, porque por más que sean de mala calidad, porque de alguna manera estas universidades absorben matrícula y eso evita que exista una presión de demanda a los gobiernos por más universidades. No sé, desconozco, pero creo que no hay otro país que haya cerrado tantas, al menos en Latinoamérica, tantas universidades de golpe. Creo que no. Bien, ahí están la categorización de las universidades en la evaluación del 2009, ¿no? Entonces, 11 en la categoría, bueno, etcétera. Y estas eran de la categoría B, de donde se cerraron. De las 26 se cerraron 14. Posteriormente, en el 2014, el dato que tenía ahí erróneo, se cerró una universidad indígena. Y también hubo un debate. O sea, ¿por qué se cierra una universidad intercultural indígena? Y claro, ya había una explicación de que no empataba en el modelo de evaluación, que normalmente era un modelo más genérico. Entonces, como que no tenía indicadores para evaluar cosas propias de una universidad intercultural. Sin embargo, esta universidad, el presidente Moreno va a abrirla en el 2020. Y el edificio que era de la UNASUR, no sé si han escuchado, pero en Quito, en la mitad del mundo, se creó un edificio bonito de la UNASUR, de la Unión de Naciones, bueno, de los países del sur. Sí, se creó la UNASUR ahí y a la larga no funcionó. Y el presidente Moreno ha ofrecido que la Universidad Intercultural va a funcionar ahí en el 2020. Entonces, 2012 se cierran las universidades y en el 2013 se crean 4 nuevas universidades, que también es interesante la creación de estas universidades que son públicas. 2 no han funcionado tanto y 2 sí. ¿Qué universidades crea? Empiezo por la Universidad de las Artes, que se crea en Guayaquil. Es la universidad donde se van a formar artistas, teatro, cine,
danza, música. Es una universidad bonita e interesante. Fui hace unos meses y claro, uno ve a todos los chicos con guitarras, con cámaras. Hay muchos poetas con su boinita de poeta. Es una universidad así distinta, ¿ya? Porque está enfocada en el tema de las artes y que está posicionándose, es decir, va a funcionar. Otra universidad que está funcionando también es la Universidad Nacional de Educación. Ecuador ya no tiene normales, los institutos normales que forman docentes. Se cerraron, de hecho. En su lugar se creó esta universidad como la pedagógica de aquí. Entonces, que se encarga de formar a los docentes para el sistema de educación primario y secundario. Y una cosa interesante, un poco emulando lo que hicieron en Finlandia, queriendo que los docentes crezcan y se formen bien, se beca a las personas que ingresan a la UNAE. Es un sueldo básico que son más o menos $400. Si la persona que quiere ser docente y estudiar en la UNAE tiene una beca durante su carrera. Esto, vuelvo a insistir, para impulsar a que los docentes se sigan formando. Otra universidad que tiene un tanto de inconvenientes se fundó en la Amazonía del Ecuador, en el oriente del Ecuador. La idea es muy interesante. Si en la Amazonía hay mucha biodiversidad, hay muchas plantas que no han sido exploradas, la idea era fundar una universidad aquí que sea un laboratorio en la Amazonía, es decir, que analice posibles medicinas que puedan salir ahí para curar un montón de enfermedades. Vuelvo a insistir, la idea es muy buena. Sin embargo, parece ser que en la práctica no está funcionando tan bien. Y hay otra universidad que ha tenido muchos inconvenientes, que es la Universidad Yachay, que fue un proyecto muy ambicioso. Vuelvo a insistir, cuando había muchos recursos por el boom del petróleo. ¿Cuál fue la idea? Fue crear una ciudad del conocimiento, como muchos países, como Corea. Entonces compraron varias haciendas, ranchos como les dicen aquí, donde iban a organizar una ciudad, donde estén empresas de tecnología, automotriz, etc. Entonces una ciudad planificada. Como entenderán, para eso requiere mucho dinero. Y en esa ciudad del conocimiento se implanta una universidad que se llama Yachay Tech, ¿no? El Tech, como imitando a otros lugares. Entonces, donde iban a haber solo carreras de vanguardia. Entonces, ingeniería en biotecnología, nanotecnología, etc. Sin embargo, una vez que ya no hay tantos recursos, no se ha logrado avanzar mucho, ¿ya? Y hay muchos inconvenientes en esta universidad. Yo creo que se apostó a un proyecto muy costoso que a la larga iba a ser un experimento. O sea, y si el experimento no funcionaba, pues se pierden muchos recursos. Bueno, la historia dirá cómo evoluciona esta ciudad del conocimiento y esta universidad. Bien, pasemos al gobierno del sistema. En la Constitución Política del 2008, la Constitución que les decía que garantiza los derechos de la naturaleza, hay que rescatar que se colocó cosas interesantes para la educación superior, como por ejemplo, colocar que la educación es un bien público, no un servicio privado. Y esto tiene muchas consecuencias en la vida práctica. Sobre todo prohibir el lucro de la educación superior, principalmente de las universidades privadas. Y una cosa que es interesante en la Constitución y en la ley del 2010
es la gratuidad de la educación superior. Antes de esa fecha, las universidades públicas cobraban, ¿ya? No había gratuidad. Por ejemplo, había una matrícula por niveles. Si uno venía de un colegio privado, pagaba una cierta cantidad, la más alta. Si uno venía de un colegio fiscal o público, también pagaba. Es decir, no había gratuidad en la educación superior. Sin embargo, desde la Constitución y desde la ley, la universidad pública del Ecuador es gratuita. Este es un logro importante. Estas serían las instituciones que regulan y que gobiernan el sistema de la educación superior. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo de Educación Superior, que sería como el Ministerio de Educación Superior, y el organismo público encargado del aseguramiento de la calidad del CASES, que es público, no es privado. Entonces, estas tres instituciones son las que regulan, controlan la educación superior. Y aquí hay una breve descripción de lo que hace cada una. La CENESID pues tiene como dos partes: regular el tema y controlar el tema de la educación superior. Entonces registra todos los títulos, tiene un sistema de información de la educación superior que es donde saco muchos datos que ahora les presento. También actualmente administra todo el tema de admisión a la universidad. Antes uno iba a cada universidad y se matriculaba haciendo fila o lo que sea. Hoy hay que inscribirse en la página de la CENESID y la CENESID distribuye, digamos, los cupos y muestra las ofertas. También desde el 2012 en el Ecuador existe un examen nacional para la educación superior y regula el tema de becas de alto rendimiento, es decir, los estudiantes que tengan los mejores puntajes de este examen pasan a un grupo que se llama Grupo de Alto Rendimiento, que se encarga de dar becas. Y a nivel de ciencia y tecnología, está empezando el tema de acreditación y categorización de investigadores. No tenemos tan desarrollado como en México el Sistema Nacional de Investigadores. Aquí recién se está empezando. Es decir, si están en la CENESID, no hay ningún sueldo como existe aquí en México. Coordinó las becas de un proyecto interesante que hablaré al final, que es el Prometeo Viejos Sabios, que era intentar importar investigadores de otros lados. Y coordina la Ciudad del Conocimiento Yachay, que les había indicado antes. El Consejo de Educación Superior, pues es como el Ministerio de Educación Superior, ¿no? Entonces planifica, regula, controla la educación superior. Y lo que hace es, sobre todo, emanar un montón de reglamentos. Hay 3 reglamentos interesantes. Uno, el del régimen académico, que organizó la vida de las universidades, cuántas horas va a tener una licenciatura, una maestría, etcétera, etcétera. Hay otro reglamento que también organizó la vida de los docentes del Ecuador, que es el reglamento de escalafón y carrera docente, que luego voy a explicar algunos puntos. Y otra cosa interesante, hay un reglamento de regulación o armonización de títulos. Como les había dicho, la década del 90, inicios del 2000, las universidades privadas, incluso las públicas, se inventaban títulos bonitos para atraer gente. Con este reglamento se armoniza títulos y se intentó reducir la abundante cantidad de titulaciones que había en el país. Todas estas ingenierías en marketing y en estética que les decía. Y también este organismo es capaz de intervenir instituciones. De hecho, ahora mismo tenemos 2 instituciones intervenidas, la Universidad Nacional de Loja y la Universidad de Guayaquil, que es una universidad muy conflictiva. La foto que tienen ahí es de un coche bomba que explotó hace unos meses. Entonces es una universidad muy complicada, es de las más grandes del país. Y este es el CASES, el organismo público acreditador, que principalmente se ha centrado en la
en la evaluación y acreditación de instituciones, como expliqué antes. Y hace poco empezó también la evaluación de carreras y carreras de pregrado. Todavía no inicia el tema de programas de posgrado. Y también se encarga de la habilitación profesional. Entonces, recién vamos por medicina, odontología, enfermería y derecho. Entonces, vuelvo a insistir, se ha centrado más en la evaluación y acreditación de instituciones y de estas carreras de aquí por ser de interés público. Este es un cuadro del financiamiento de la educación superior desde el 2010 al 2016. Entonces, más o menos estamos alrededor del 2% de inversión del Producto Interno Bruto. Aquí está en dólares, más o menos en el 2016, el monto para todas las universidades. Hay un fondo donde va el presupuesto de las universidades y de ahí se reparte a las distintas universidades. Entonces, más o menos son mil millones, ¿no? 1.218.000 dólares. Más o menos nuestro Producto Interno Bruto está por los 100.000 millones de dólares. Entonces, por eso está entre el 1 y el 2%. Bien, y pasemos al tema de estudiantes. Aquí está la matrícula de toda la educación superior, universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos. Entonces, actualmente en tasa neta 22.2% y tasa bruta 30% de matrícula. Y esta de aquí es solo en educación superior universitaria, ¿ya? No los institutos técnicos y tecnológicos. Entonces igual hay un histórico desde el 2010 al 2017 y como ven es menor. Entonces tasa bruta 27.2 y tasa neta 20.2%. Esto sería el número de estudiantes que están en educación superior en el país, incluidos los institutos técnicos y tecnológicos y las universidades y escuelas politécnicas. Entonces, haciendo un corte al 2017 y 2016, entonces hay 677.386 estudiantes, 83.000 en institutos técnicos y tecnológicos y cerca de 600.000 en universidades y escuelas politécnicas. Por sexo a la matrícula, más o menos mitad y mitad. Sobre todo en educación superior hay más mujeres, en universidades y escuelas politécnicas hay más mujeres, ¿no? Y en institutos técnicos y tecnológicos solo el 49% de mujeres. Esto de aquí, igual haciendo un corte al 2017, son los datos del 2018. Está cómo se distribuye. Entonces, como ven, la mayoría son mestizos. Y aquí hay un dato interesante. En el Ecuador, el 7% son indígenas. Y en educación superior solo estaría el 3%. Igual los afroecuatorianos son el 8% y estarían el 4%. La mayoría de instituciones son presenciales. Como ven, a distancia es muy bajo el porcentaje. Esto de aquí es la división, cuántos están en tercer nivel y cuántos en cuarto nivel, incluyendo especializaciones, maestrías y doctorados. El doctorado no es muy fuerte en Ecuador. De hecho, nos falta crecer mucho en el tema de posgrado. Entonces, el sistema estuvo más centrado en el tema de tercer nivel.
Aquí está una distribución en qué es lo que ofrecen las universidades y por lo que optan los estudiantes, igual de las universidades y escuelas politécnicas. Como pueden ver, la mayoría de oferta está centrada en la administración de empresas, el derecho, el marketing, la ingeniería comercial, etc. Y por ejemplo, miren esto de acá. Miren. En mi país hay mucho campo, el tema de la agricultura, y sin embargo hay digamos, poca, no sé si oferta y poca demanda. Entonces, o sea, la concentración sigue siendo en la administración de empresas, derecho, etc. Esto de aquí son las universidades que más acaparan la matrícula. Entonces, en primer lugar, la Universidad de Guayaquil, que es la más grande del país, con 64.000 estudiantes más o menos. Les sigue la Técnica Particular de Loja, con 48.000. Esto es importante. Ahora que hice los datos, no pensé que estaba en segundo lugar. Se entiende porque es la universidad que tiene modalidad presencial y un fuerte sistema de modalidad a distancia. Entonces están sumados todos. Luego la Universidad Central del Ecuador con 45.000 estudiantes y luego la casi cerca de 30.000 la Universidad Politécnica Salesiana. Bien, pasemos al tema de docentes. Aquí hay una cosa interesante. Hay un corte antes del 2010 y luego del 2010 con la Ley de Educación Superior. Antes del 2010, planta docente envejecida, pocos concursos para la universidad pública, la mayoría de docentes eran de cátedra, poca investigación, poquísima investigación, sueldos bajos, docentes en varios trabajos, entonces 1, 2 o 3 trabajos, y pocas mujeres en cargos. Luego de la ley han mejorado las condiciones de los docentes, muchos más jóvenes en la docencia, muchos más concursos. Por comentarles, por ejemplo, 2013 al 2016 empezaron a llegar una oleada de docentes, por ejemplo, venezolanos, cubanos y españoles, ya vamos a ver, por el tema de sueldos. Entonces, actualmente hay más investigación, se mejoró los sueldos, se puede hacer carrera docente y hay más mujeres en los cargos. Actualmente, sumando los institutos técnicos y tecnológicos y las universidades y escuelas politécnicas, más o menos existen 45.000 docentes en el sistema de educación superior. Solo en universidades y escuelas politécnicas, 36.000 al 2016. Todavía hay más mujeres, hay más varones profesores en la educación superior. Este es dato del 2017. Bueno, no logré conseguir un histórico, pero con seguridad era mucho menos en los años anteriores. Aquí está cómo se distribuye el escalafón de los docentes. Aquí hay una cosa interesante. Así se llama el escalafón en mi país. Titular principal, que es el 14%, titular agregado el 8% y titular auxiliar el 29%. Estos de aquí, digamos, son fijos en las universidades, ganaron un concurso, que más o menos sería la mitad. Y los ocasionales son los contratados. Entonces, casi cerca de la mitad, el 46% son docentes contratados en las universidades. Y desde que el país empezó a quedar sin dinero, ya no se abren tan fácilmente concursos. Es por eso, como les decía, en la época del boom petrolero, 2012-2016, habían más concursos en las universidades. Esta es la dedicación. Otra cosa que reguló la ley es que los docentes tienen que ser a tiempo completo o a medio tiempo. Eso de que los docentes tengan 2, 3, 4 trabajos, como que ya no se permitía mucho. Justamente para que puedan estar en la universidad, investigar, atender a los estudiantes.
Aquí hay un dato importante. En el 2012, solo el 3% de docentes tenía doctorado. Solo el 3%. Es decir, 1.056 docentes. Y el 42% tenía maestría. Los demás solo tenían alguna especialización o tenían un título de pregrado. Una cosa interesante que la ley propone es que en las universidades tiene que incrementarse el número de doctores y hay un tema de becas y un montón de cosas. Es por eso que ahora en el 2016 el 8% ya son doctores y al menos el 68% tienen maestría. Bueno, por tiempo no me voy a extender. Aquí está el salario de los docentes. ¿Ya? Un profesor principal antes de la ley ganaba más o menos $1.280. Luego, como ustedes ven, casi se termina triplicando o duplicando. Actualmente un profesor principal, $2.900. Un profesor agregado antes, $611, actualmente $2.500. Y un auxiliar antes, con la precarización, $480 y actualmente $1.600. Entonces, los sueldos, si algo sirvió, es que los sueldos mejoraron en Ecuador. Y aquí hay otra tabla donde está por universidades. Las dos primeras son públicas y las dos siguientes privadas. Entonces, ahora, aquí hay una cosa interesante. Para ser principal hay que tener doctorado. ¿Ya? Entonces, para llegar allá hay que tener doctorado. Es por eso que con el poco porcentaje de docentes que tenían doctorado y al haber mejores sueldos siendo principales, en los últimos años ha habido una oleada de docentes que han salido a hacer doctorados en distintos países. Bueno, Argentina, Cuba, España, a donde más han acudido. Y también por los sueldos, como les decía, hubo mucha migración de docentes de Cuba, de Venezuela, de España para las universidades del país. Y finalmente, quiero explicar el tema de becas dentro de que fue llevada por la CENESID. A ver, por el tiempo no quiero extenderme mucho. Bueno, esto expliqué anteriormente. Ahí hay una tabla de cómo se encuentra el Ecuador en el tema de investigadores. Este es un dato del 2008. Entonces en Ecuador en el 2008 solo había 2.623 investigadores. Y si comparamos con otros países, es de los países más bajos. Es por eso que se incentivó el tema de mejorar la investigación en el país. Vuelvo a insistir, gracias al petróleo o a los excedentes que tenía el petróleo, al dinero que tenía el país, hubo un proyecto interesante de becas. Las 4 primeras tienen que ver con becas para ciudadanos ecuatorianos. La primera era una convocatoria abierta para estudios de posgrado. Uno daba un examen, el Exaní y otro tipo. Había las becas de excelencia. Si un estudiante lograba ingresar en las 100 primeras universidades del mundo, Harvard, etc., automáticamente le daban una beca para pregrado o para posgrado. Estaban las becas del grupo de alto rendimiento para los que sacaban los puntajes perfectos, que también había una beca para estudiar en cualquier universidad del mundo, y becas para estudios de inglés. Y quiero centrarme en esta beca para investigadores externos, que se llamó Prometeo Viejos Sabios, que fue interesante. ¿Cuál era la idea? La idea era captar investigadores de otros países que estén jubilados, es decir, que sean investigadores que manejen la investigación, que sean reconocidos en su campo y que quieran venir a Ecuador.
Se hizo propaganda en las embajadas, en distintos países, y un montón de gente empezó a postular. Características de esta beca. Se les pagaba entre $4.300 a $6.000 mensuales por el mes que estuviera en el país. Podían estar mínimo 4 meses en distintas estancias. Se les pagaba el vuelo de avión, se les daba $500 para vivienda, seguro de salud y de vida, para insumos y visitas científicas $4.000. Entonces, mucha gente postuló. Vuelvo a insistir, la idea era para investigadores de edad, investigadores que estén jubilados, investigadores que sean buenos en su campo. Sin embargo, no llegaron muchos viejos sabios, sino que empezaron a llegar jóvenes que se acababan de graduar de doctorado. O sea, sí llegaron viejos sabios, ¿no? Pero no todos. Entonces, digamos, no sé si problema del presidente Correa era que tenían que mostrarle resultados. Entonces la CENESID, por mostrar resultados, empezó a aceptar muchos doctores jóvenes que a la larga vinieron a hacer carrera en Ecuador. Entonces era constante que del CENESID llegaba correos con una lista de gente que había postulado del mundo y nos mandaban a los docentes. Y a veces los docentes, por falta de experiencia, escogían a alguien, ¿no? Por el título, por lo que ustedes quieran. Entonces, digamos, eso fue un vicio de este proyecto, que en todo caso fue interesante. Ahí hay un gráfico de dónde llegaron la mayoría de investigadores. No sé si se ve bien. Llegaron muchos de España, muchos de Venezuela, principalmente. ¿Ya? Hay de varios lugares del mundo, pero llegaron de Venezuela y de España muchos investigadores. Y bien, por el tiempo, hasta ahí quedamos. Muchísimas gracias, Claudio. Pues fue súper completo, por decir que ibas a hablar poco. La verdad, pues fue un panorama muy interesante. Y bueno, ahora vamos a tomar un receso más breve, nada más de 10 minutos, por favor, para que podamos dar tiempo para las preguntas, que seguramente van a ser muchas. Gracias. Es chistoso porque a mí me tocó hablar de Brasil y como lo he hecho, pero lo hice por cortito porque